Conflicto entre Israel y Gaza, una historia de siglos. Hola a todos, hoy vamos a hablar del conflicto entre Israel y Gaza, un conflicto que tiene sus raíces en la historia antigua y que continúa sin resolverse hasta el día de hoy. La historia antigua. La región que hoy conocemos como Israel y Gaza ha sido habitada por diferentes pueblos durante siglos. Los primeros registros de asentamientos humanos en la zona datan del siglo XIV a.C., cuando los filisteos, un pueblo de origen semita, se establecieron en la costa mediterránea. En el siglo X a.C., los israelitas, un pueblo de origen semítico, conquistaron la región y la llamaron Tierra Prometida. En el siglo I después de Cristo, los romanos conquistaron la región y la convirtieron en una provincia del Imperio Romano. Los judíos fueron expulsados de la región en el año 70 después de Cristo, tras la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén. La era moderna. En el siglo XIX, los judíos comenzaron a regresar a la región, que en ese momento estaba bajo el dominio del Imperio Otomano. En el siglo XX, el movimiento sionista, que abogaba por la creación de un Estado judío en la tierra de Israel, ganó fuerza. En 1947, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, aprobó la partición de la Palestina bajo mandato británico en dos estados, uno judío y otro árabe. Los árabes rechazaron la partición y, en 1948, Israel declaró su independencia. La Guerra Árabe-Israelí de 1948 a 1949 terminó con la derrota de los árabes y la ampliación de los territorios controlados por Israel. La Franja de Gaza, que entonces era parte de Egipto, quedó bajo control egipcio. La Guerra de los 6 días. En 1967, Israel lanzó la Guerra de los 6 días contra Egipto, Siria y Jordania. Israel ganó la guerra y conquistó la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. La ocupación israelí. Israel ocupó la Franja de Gaza hasta 2005, cuando retiró a sus tropas y colonos. Sin embargo, Israel mantiene un bloqueo marítimo y terrestre sobre la Franja de Gaza, que ha provocado una grave crisis humanitaria. El conflicto actual. El conflicto entre Israel y Gaza es un conflicto complejo con raíces históricas profundas. Las principales causas del conflicto son: el conflicto de derechos territoriales, tanto Israel como los palestinos reclaman la misma tierra como su patria. El conflicto religioso, Israel es un estado judío, mientras que los palestinos son en su mayoría musulmanes. El conflicto político, Israel es un estado democrático, mientras que los palestinos no tienen un estado propio. El conflicto ha tenido un impacto devastador en la población de Israel y Gaza. Se han producido miles de muertos y heridos, y millones de personas han sido desplazadas de sus hogares. Conclusiones. El conflicto entre Israel y Gaza es un conflicto sin fin. Ambas partes han cometido errores y ambos lados han sufrido. Es necesario encontrar una solución justa y duradera que satisfaga las necesidades de todos los involucrados. Hasta aquí de esta historia. Si te gustó el video te invito a suscribirte a mi canal y a darle like. Nos ayudarás con el crecimiento del canal.